Muy bien. En el día de hoy ha pasado un imprevisto en nuestra familia. Nosotros hoy teníamos visita en el campamento donde se encuentran nuestros hijos. Desde que llegamos, quizás no fue como en otras ocasiones, pero todo estuvo perfecto, todo estuvo bien. Una visita maravillosa, de familia como siempre. Hay una cosa, no entiendo por qué, nada más que salimos, se llevaron a Jorgito de Cordillera. Muy increíble. Ellos mismos me dijeron que iba a haber una cordillera. Que iban a sacar a 4 por Que iban a sacar a 4. del campamento. Pero volvemos a lo mismo. De la cárcel, no de... No, Jorge era de las de allí. Vaya. Volvemos a lo mismo. Me están separando mis hijos de nuevo otra vez. Sigue la tortura. ¿Hasta cuándo? Sigue el horror. Yo no sé dónde está Jorgito en este momento. Es increíble lo que estamos viviendo. Hombres de valores. Hombres que todo el mundo sabe. El pueblo de San José demostró quiénes son ellos en esta visita. El aprecio, el valor que tienen ellos está para el pueblo, para Cuba y para el mundo. Sigue el horror en esta familia. Siguen torturando a esta familia. ¿Por qué si estuvimos ahí? No nos dijeron, mira, se llevan a uno de Cordillera. Chocamos con ellos ahí, con el jefe. El jefe de la cárcel. La vida mía, Jorgito y Nadir no tienen por qué estar en ningún lugar preso, igual que ninguno, porque su único delito fue pedir libertad para Cuba. Pero ya que están ahí y son hermanos, ¿por qué me los tienen que separar? Sabiendo bien que esto es una injusticia muy grande lo que le han hecho a ellos. Están jugando. ¿Hasta cuándo tanta maldad? Sucios, como siempre. Señores, piensen. ¿Qué horror es este? Piensen. Quieren matar. Esta mujer, yo digo un SOS. Esta familia, esta mujer está muriéndose. Porque tantos dolores que hemos vivido, está sufriendo de enfermedades ya, debido al estrés que hemos vivido por tanta tortura, por tanta agonía que hemos vivido, sin un motivo justo. Una cordillera. Ahora mi tío se lo lleva. Nosotros estuvimos con esa, al lado de los jefes eso hasta ahora mismo, hasta ahorita, que llegamos, que no pudieron decirnos, mira, la vamos a trasladar hacia tal lado, por tal motivo, por no sé, nada. Eso es, salir nosotros, lo cargaron, es como una cosa premeditada. Una cordillera quiere decir que viene un carro blanco grande y se los llevan. Lo enchaquiran y vamos a ver para dónde se lo llevan. No sabemos nada, ni para dónde, ni por qué. La situación en Cuba como está, pero yo como madre, como familia, nuestros hijos y toda la situación. Como está la vida esta. Señores, piensen lo que ustedes están haciendo con hombres inocentes. Destruyendo familia, matando familia, porque esto es matar. Esta mujer cada vez que sufre un momento de esto, mira cómo está cómo está la marcha, cómo está, la están destruyendo poquito a poquito y luego lo hacen adrede, porque todo es una cosa adrede, porque no son capaces de actuar por delante de la familia, por hablar claro, mira, hay esto y esto, todo es una hipocresía y una mentira. No entiendo hasta cuándo es esto, hasta cuándo, sabiendo que es injusto todo lo que están haciendo, sabiendo que es injusto todo lo que están haciendo. El pueblo de San José demostró que esos muchachos son queridos en todos lados, apreciados y respetados por su conducta, por su actitud, por su moral y por su firmeza en sus principios, que son de bien, de paz, de amor, de prosperidad para Cuba, para San José, para Cuba, porque ellos son hombres de bien, enseñados en bien, y ellos saben bien su disciplina ahí dentro, que no lo han podido dañar porque ellos no son indisciplinados, porque su conducta es la misma, sus ideas son las que tiene el pueblo de Cuba, y las ideas, como dicen ellos, no se matan, y lo que están es matando a un pueblo. ¿Hasta cuándo esta miseria que estamos viviendo? ¿Hasta cuándo esta cochinada que están haciendo con familias que no se han metido con ellos, que no le han hecho daño? Simplemente tenemos ideas y tenemos principios que no lo pueden quitar nadie, porque es la verdad. Bien, esto es lo que tenía que decirle. Simplemente le digo, son dos hermanos que han estado en las buenas y en las malas,
Juntos. Desde el día que los torturaron. Desde el día que los torturaron allí frente a una pared. ¿Hasta cuándo más tortura? Saben bien que Nadir es el enfermo, que Jorgito debe estar con Nadir. Si le pasa algo, esté con su hermano. Es horrible. Ustedes lo saben todo. ¿Y qué han hecho para separármelos así? Y en silencio, como dice el dicho, ¿por qué no han dicho, mira, vamos a hacer esto, aquello? Porque ellos no son perros, ni son animales, ni son delincuentes. Se cayó. No sé si se la estarán tumbando. No. Bueno. Mandamos un SS a Cuba. Quiero saber dónde está Jorgito y Nadir. Queremos saber cuál es la situación, porque estamos aquí ahora, como el día que se lo llevaron de aquí y más nunca vinieron hasta como el día que se lo llevaron, que no supe más de ellos hasta los 62 días. Sí. Hoy quiero saber cuando llegue al campamento que lo trasladen para donde sea, que me llamen. Criminal en un momento tan difícil para la familia, que no tenemos ni que para llevarle a un lugar hay que gastar un dineral horrible. Un dineral horrible, un carro, lo que se le busca. Dime tú que ahora no lo pongan separados en dos lugares distintos, que no sabemos dónde, porque no nos avisaron, no nos han dicho por qué y para qué y por dónde y para dónde. Esto es criminal. Yo no entiendo qué tipo de situación en este país que estamos viendo, con la miseria que hay y tanto sufrimiento de la familia. Después que están presos, injustamente, después que están presos injustamente, no han hecho nada. Después que me lo han separado en varias ocasiones. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Como he dicho 20 veces, ni han asaltado un cuartel, ni han secuestrado un hospital, ni le han puesto una bomba, ni le han dado un golpe a nadie. Al contrario, fueron pacificadores, porque en la revuelta, en la manifestación, ellos al contrario, esto es pacífico, señores. Esto, no permitieron que gente quería hacer la agresión, etc. ¿Cuál es la situación de esos muchachos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde los van a llevar? ¿Hasta dónde el dolor? ¿Hasta dónde la pena del pueblo de Cuba? Por eso Cuba no puede avanzar. Por eso Cuba tiene que estar como está, con hambre y miseria y necesidad, porque la mentira lo que trae es eso: hambre, miseria y necesidad. Solo la verdad puede traerle a este país libertad y justicia y grandeza, porque este país es grande. Los importantes todos son ellos, con estas cosas tan malas y tan extrañas que están haciendo. Espero rápidamente tener respuesta de Jorge, saber dónde está. No los pase como la otra. Espero. Dios le bendiga a todos los que están aquí con nosotros. Alertamos al mundo. Yo nunca digo compartan mis directas. Mandamos un SOS. Digo que compartan. Quiero saber dónde está Jorgito. Quiero que mis hijos los unan de nuevo otra vez. A esos hombres, a esos gobiernos que se llaman a la ley de la justicia y de la verdad, le damos un SOS. Miren lo que está sufriendo esta familia, porque eso no es el pueblo. Ayúdennos, porque no estamos solos en este mundo. Ayúdennos, por favor, a que estas cosas no sigan pasando, que no sigamos sufriendo, que no sigan matando a madres como está sufriendo esta mujer, que mira cómo está. La están haciendo un taco por tanto dolor y tanto sufrimiento. Ayúdenos, esos hombres que se llaman a la ley de la justicia, de los derechos humanos, a las Naciones Unidas, a los derechos humanos, a la Unión Europea, los derechos humanos, actúen y no permitan que sigan pasando estas cosas así, porque estamos sufriendo demasiado. Vuelvo a repetir, esta mujer la están matando, a la mujer, a la nuera la están matando, a esos niños sufriendo, ahora, a ese momento, esta sorpresa, de momento sin saber qué, por qué, ni para cuándo, nada en el aire, es mucho sufrimiento. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Patria y vida. Y libertad para los presos políticos, libertad para los presos de conciencia. Dios les bendiga. Libertad para Cuba. Libertad para Cuba, sí.